Muy buenas tardes, muy buenos días. Tengan todos y cada uno de los que nos ven y nos escuchan. Esto es Europa y América, comunidades compartiendo su quehacer cultural. Esta es la primera conversación del 2025 y hoy estamos de manteles largos, estamos como en fiesta de 15 años. Está con nosotros Adriana Caterino desde Bari, Italia. Será una conversación riquísima, ya lo verán ustedes. Hoy tenemos esa grata fortuna de tener a Adriana con nosotros. Bien, ah, antes de empezar, quiero agradecerle a los amigos que han estado ahí con nosotros desde que este proyecto arrancó hace por allá, hace 4 años. Y uno de ellos es al postdoctor Ignacio Castro, que nos ha seguido y nos ha brindado su apoyo desde la rectoría de la Universidad Internacional Ignacio Castro Pérez, que en verdad le agradecemos mucho. Es una universidad que últimamente ha avanzado a pasos muy gigantes y rápidos. Una universidad que tiene convenios de vinculación con países como Estados Unidos, con Panamá, con Colombia, tiene convenios con Perú, tiene convenios con Ecuador, con Chile, tiene convenios con Venezuela, con Francia y Guinea Ecuatorial, Reino de Marruecos y últimamente el Reino Hashemita de Jordania. Doctor Ignacio, un abrazo y un saludo. Muchísimas gracias por su apoyo. Muy bien, iniciamos con Adriana y voy a hacerlo de la siguiente manera. Detrás de cada línea existe la necesidad de un ser humano de decirle algo al mundo. Y mi deber es transmitir este impulso de la manera más fiel posible. No exijo entrometerme en este proceso, sino prefiero acompañar a los libros hacia sus viajes. Adriana Caterino. Adriana Caterino, Bari, Italia. En el 2018 egresó de la Universidad de Salento como licenciada en idiomas, literaturas y culturas extranjeras. Años después, en el 2021, se especializó en traducción literaria, en la cual se graduó con honores por culpa de su tesis nucleada sobre el tema de la recepción europea de la literatura hispanoamericana con hincapié en el ámbito argentino. Ella egresó de la Universidad de Pablo de Olavide en Sevilla, más tarde en la Universidad de Islas Baleares, ha de ser así, lo traduzco, no sé si esa sea la correcta traducción. Profundizó sus estudios en literatura de autoría femenina en la España contemporánea. Adriana ha traducido tres libros de poemas, tres poemarios. Uno, El abismo del hombre, del peruano Elí Urbina. El otro poemario es Cautiverio, del español Miguel Ángel Galindo. Y un tercer poemario, Este día nunca volverá, del puertorriqueño Carlos Colón Ruiz. En la actualidad, Adriana trabaja como profesora de español y francés, complementando, esta actividad como traductora freelance y colaborando con revistas literarias internacionales. Por citar alguna, Trademar, revista digital de literaturas insulares auspiciada por el gobierno de Canarias allá en España. Adriana, la verdad es un honor, es un placer. Estamos de fiesta en Europa y América, comunidades compartiendo su quehacer cultural. Este 2025 lo hemos abierto con pie derecho. Adriana, por favor, adelante.
Muchísimas gracias por esta presentación, de verdad. Para mí es un honor estar aquí y entonces yo estoy súper feliz, súper emocionada. Buenas tardes para los amigos de Europa y buenos días para los amigos de América, de México. Realmente, o sea, escuchar mis palabras, porque son cosas que he escrito yo, desde tu voz, no sé, para mí es un honor y realmente en esta frase que has mencionado se condensa el sentido de mi trabajo porque has mencionado también todos los estudios que hice, mis experiencias, digamos, académicas, pero al final yo siempre suelo decir que para ser traductores, para ser traductora, es imprescindible como tener esta sensación de querer acompañar a los escritores y a los libros, que son luego los resultados, ¿no? de las escrituras más profundas, en un viaje y entonces no solo se necesita, digamos, el aspecto más técnico de conocer, claro, las técnicas de traducciones, sino que también es un honor para mí que, no sé, que haya gente interesada en mi proyecto y en mi trabajo. Y quiero aprovechar también para anunciar que hace poco me he incorporado al proyecto Europa y América, compartiendo su quehacer cultural como gestora cultural y yo me voy a ocupar de Italia, Francia, Inglaterra y España también. Y entonces estoy muy motivada porque, o sea, el poder compartir historias de personas que tienen que comunicar algo al mundo. Entonces, para mí también eso funciona un poco como cuando traduzco los libros, ¿no? Ser como un mediadora de historias, de emociones. Y entonces estoy súper feliz, estoy muy emocionada. Y nada, Edgar, muchas gracias otra vez por invitarme. Estoy súper contenta. Muy bien, Adriana. Pues gracias, la verdad, gracias por estar compartiendo tu trabajo y por haber aceptado participar en Europa y América, comunidades compartiendo su quehacer como coordinadora allá en tu Italia, en tu país natal, en España, en Francia y en Inglaterra. Adriana, muchísimas gracias. Tengo un par de preguntas que quiero, no es un par, formulé casi una docena de preguntas, no puedo dejarte ir así nada más. Y yo creo que para empezar, lo iré haciendo como de tres en tres, de tres preguntas en tres para no estar interrumpiendo tu conversación. Y la primera pregunta sería, ¿cómo nace tu relación con las lenguas extranjeras y precisamente con la traducción? ¿Cómo nace ese amor, esa pasión por la traducción? La segunda, de una vez ya puestos en el camino, sería, según tu opinión, Adriana, ¿existe un vínculo profundo entre la escritura y la traducción? Y la tercera, para que no se te olvide la secuencia de preguntas, sería, ¿desde hace cuánto tiempo escribes? Yo creo que muchos queremos saber desde hace cuánto tiempo te dedicas a este tema de escribir. ¿Y en qué género te reconoces mayormente? ¿En qué género te ves? ¿En qué género te reflejas? Adriana, te dejo esas tres Vale. preguntas y con esto pues arrancamos la conversación. Te dejo, Adriana. Vale, pues la primera pregunta cuando empecé a dedicarme a los idiomas, no sé, es una pregunta para mí bastante importante porque siento que es algo que yo he tenido dentro ya desde que era pequeña y todavía no había empezado los estudios, pero no sé, siempre acuerdo tener esa pasión también para, también por ejemplo, leer los folletos de instrucciones en varios idiomas y me parecía, no sé, como pura magia poder ver estas letras tan distintas sin conocer los significados. Entonces ya era algo que me llamaba la atención. El primer idioma que yo empecé a estudiar fue el alemán, porque cuando era más pequeña me gustaban mucho unos cantantes de Alemania y entonces yo quería conocer los textos, era muy fan de los Tokyo Hotel y yo sentía esa pasión por, no sé, poder entender los textos y entonces toda la gente que, por ejemplo, criticaba a esos artistas yo tenía como decir, no sabéis lo que estáis criticando porque el idioma no tiene que ser un límite y entonces no podéis criticar algo que no entendéis. Y entonces yo me apunté a este curso de alemán y de ahí, bueno, al final empecé una escuela en la que estudié cuatro idiomas. Luego, claro, con los años, como
empecé la universidad y tuve que elegir dos idiomas y ahí fue el momento en el que yo me dediqué más al español y al francés y estudié también mucha literatura, a muchísimos autores extranjeros y la necesidad, digamos, de traducir siguió, digamos, conmigo porque al final me daba cuenta también de la suerte que había tenido yo de poder leer libros o sea, que me habían llegado por manos de mediadores, de traductores y hoy en día también yo me doy cuenta de que muchos libros, muchos conceptos, muchas corrientes literarias, sin las traducciones, o sea, sería imposible conocerlos y manejarlos de una manera tan, no sé, accesible. Y lo de escribir también, suelo escribir desde, casi desde siempre, pero no me considero escritora, digamos, no tengo esta presunción porque nunca me he atrevido a entregar o a publicar algo mío. Y si tuviera que elegir un género, no sé, diría biográfico, pero digamos de manera más implícita, porque no suelo hablar explícitamente de, digamos, de mi vida, de lo que escribo, siempre suelen ser como historias de otros personajes y además, de hecho, me gusta también pintar, dibujar. Pintar, digamos, rostros que puedan expresar los sentimientos de cada personaje. Y claro, cada personaje tiene algo mío. Y, por ejemplo, estuve escribiendo unas cartas, digamos, me gusta la idea, por ejemplo, de un día, ojalá, no lo sé, publicar un libro de cartas, así que se han encontrado, por ejemplo, ahí tiradas en el suelo y en cada carta aparece una historia, son como fragmentos de historias. Y así creo que, claro, existe un vínculo entre la escritura y la traducción, porque muchas veces hablando con los escritores, las escritoras, me he dado cuenta de que existe cierta resistencia a la idea de traducir su propio libro a otro idioma, porque claro, es un riesgo, digamos, el texto cambia por completo y tienes que confiar muchísimo en la persona a la que le entregas tu libro. Y entonces creo que cuando saben que yo también escribo, entonces cuando se dan cuenta también de la importancia que yo le doy al proceso de escritura, que es un proceso previo, digamos, de la traducción, como que se entregan más. Yo creo que, digamos, traducir un libro quiere decir volver a escribir. O sea, la sensación misma de, por ejemplo, de traducir poesía es como volver a vivir el acto poético. Yo, si tengo que traducir un poema, tengo que entrar en el poema, estar dentro y sentir cada palabra, todas esas matices, digamos, semánticas, esos colores, esos sonidos. Es un texto, digamos, estético. Hay que mantener la estética, además del sentido más profundo. Y entonces creo que sí, es un vínculo muy fuerte y son dos, digamos, trayectorias paralelas que siguen y que se cruzan. Así que sí, yo creo que he contestado a las tres preguntas. Tengo acá, Adriana, otro tercio de preguntas. Ah, pero fíjate que eso que estás diciendo del tema de traducir y conservar el espíritu del autor original, ah, creo que es un tema de caminar en el filo de la navaja. ¿Cómo hacer para que el traductor, cómo le hace el traductor para mantener el espíritu del autor original? Pues, hasta dónde el traductor se introduce en el alma del autor original? ¿Cómo le haces en ese proceso? Esta pregunta se me vino ahorita a la mente, no es de las que tenía escritas para, 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 para que nos platicaras de ellas. Esa se me vino ahorita. ¿Cómo es ese proceso de respetar ese sentimiento, esa pasión del autor original al, al- a los sentimientos, al sentir del traductor? ¿Cómo le haces en ese proceso?
El proceso de traducción en general, según yo, se funda en dos principios. Tenemos la responsabilidad, el texto tiene que ser eficaz en el idioma, digamos, que se recibe. Lo que pasa es que yo considero este proceso muy individual, es decir, intento mantener un diálogo con el escritor y entonces el escritor mismo es para mí un recurso activo en el sentido de que si tengo, por ejemplo, dudas o, por ejemplo, si tengo más opciones, siempre me gusta consultar y consultar el escritor o la escritora. Es muy importante que el traductor no sea traidor, porque existen los traductores traidores y entonces ahí existe un límite que hay que respetar. Por ejemplo, en mi opinión, lo que yo suelo hacer es, antes de empezar la traducción, es leer el libro por completo. Y entonces es como intentar entrar en la historia, también absorbir el registro, porque, por ejemplo, en el caso de los poemas, es importante también como que la atmósfera en general del poema se mantenga intacta. Pero muchas veces hay también elementos culturales que pueden, digamos, interactuar en el proceso de traducción y hay a nivel semántico algunos verbos que tienen, por ejemplo, en español una intención distinta con respecto al italiano y viceversa. Y entonces ahí, por ejemplo, un recurso puede ser insertar una nota a pie de página en la que yo explico algunos detalles, si no quiero, por ejemplo, que modificar tanto el texto. Eso es un proceso, digamos, muy, muy largo, es un proceso en el que yo siento tener una responsabilidad porque luego yo suelo hablar mucho de los libros que traduzco, por ejemplo, con los lectores italianos, con mis amigos, con las personas que, digamos, me rodean y muchas veces me hacen muchas preguntas como que no conocen el español y entonces yo me imagino que la primera idea que tienen del libro es la versión que he escrito yo en italiano. Y entonces, digamos que yo creo que esto es algo que no solo pertenece, digamos, al ámbito de las competencias técnicas, porque traducir la literatura o en general los textos poéticos es muy distinto con respecto a las traducciones, digamos, técnicas. Así que eso es lo que hago yo. Este, y en poesía es muy distinto a narrativa. O sea, traducir poesía, el campo semántico es muy distinto porque involucra muchos sentimientos que, por ejemplo, un campo semántico de cuento o de una novela son temas muy distintos. La verdad, es increíble lo que haces, pues mantener esa distancia entre el traductor y el escritor de ese poemario en particular. Ah, Adriana, ¿cómo nace este proyecto? Tú tienes un proyecto de difusión, hasta donde sé, tienes un proyecto de difusión de poesía. ¿Cómo nace este proyecto de difusión de poesía y cómo nace tu proyecto de traducción? Y como dije que íbamos a ir en bloques de tres preguntas que tenía preparada para ti, me paso a la siguiente. Bueno, la primera es, ¿cómo nace este proyecto de difusión de poesía que tienes? ¿Cómo nace este proyecto de traducción que tienes? Y me gustaría también preguntarte, sería la segunda de este otro bloque, es... Ah, ¿consideras importante que es importante establecer una relación de confianza con el autor del libro que vas a traducir? Y la tercera es de este bloque, cuál es el aspecto que te fascina, que más te atrae, que te apasiona? Tiene que haber una parte de este quehacer de traducción. Tiene que haber una parte que te atrae, que te hipnotiza, que te fascina. Tiene que haber, ¿cuál es? Empecemos por la primera. A ver, si crees que son demasiadas cosas por saber, me lo dices, ¿eh? Y le calmamos Vale. tantito. En verdad, las dos últimas preguntas están relacionadas, así que yo intentaré contestar a las tres. Bueno, ¿cómo empezó este proyecto? Yo hace unos años empecé a escribir para una revista peruana, una revista de literatura,
Y lo que hacía era traducir poemas de autores muy importantes de la historia de la literatura italiana, porque considero también muy bonito, ¿no? Que se conozcan algunos poemas y también solía escribir como pequeñas presentaciones en español de los autores o de las autoras y hacer también crítica literaria, digamos, como presentar en pocas líneas el fulcro, ¿no? del trabajo literario de sus autores. Luego me llegó esta propuesta de traducir el primer libro que yo traducí de este autor, que además era el director de esta revista, y para mí fue como así empezar, no sé, me encontré en una situación de ilusión total, porque además es un libro, aparte de ser hermoso, que había sido traducido en muchísimos idiomas, y le faltaba el italiano, y entonces de ahí, digamos, eso fue como empezar a hacerme conocer como traductora, porque luego las redes también, no hay que demonizar a las redes porque las redes son importantes para establecer contactos. Y de ahí llegó la segunda propuesta de un autor de Islas Canarias, otro libro maravilloso y para llegar al tercer libro que ya se publicó, del que hablaré también más tarde si podré. Y ahora mismo he empezado digamos, una traducción del cuarto libro de un autor de México. El proyecto de difusión de poesía es algo que nació, digamos, como consecuencia, es decir, yo, o sea, en mi idea de traducir los libros, empecé a pensar que tenía que ampliar, digamos, la visión de la traducción. Yo quería ser para el autor como un recurso, o sea, me gustaba y me gusta, me sigue gustando la idea de poder acompañar el autor en el proceso. Por ejemplo, hablar con las editoriales italianas, pero muchas veces, claro, los autores hispanohablantes no hablan italiano y no saben cómo, por ejemplo, cómo escribir los correos o cómo, por ejemplo, proponerse a las editoriales y entonces funcionar de mediadora en todo este proceso como de darle la vida a un libro que antes no existía en italiano y entonces como estar presente en todas las fases. Entonces, cuando ya me hablan, me cuentan sus libros, sus proyectos, por qué escriben, por qué tendrían que traducirlo y entonces me siguen también durante todo el proceso de traducción hasta que se publique y entonces también toda la ilusión de compartirlo con los lectores italianos, por ejemplo, el hecho de ver, no sé, un libro, la portada de su libro, por ejemplo, en una playa italiana con, no sé, una foto compartida por las redes. Esto es algo que me hizo pensar que quería difundir la poesía, porque ¿qué es la poesía? No como género literario, sino como concepto de vida. La poesía creo que es algo que nos une, nos acompaña y entonces es maravillosa la idea de, tú me has dicho antes, lo que me fascina de este trabajo, la idea de poder establecer relaciones entre personas que no se conocen y yo me imagino una persona ahí escribiendo un libro con sus debilidades, sus miedos, porque es muy difícil como entregar sus líneas a los demás. Y entonces yo tengo muchísimo respeto para todos los artistas, no solo los escritores en general, todos los que se atreven y entonces darle la oportunidad a un libro o a una persona de llegar, por ejemplo, a alguien que vive en el otro lado del mundo y que a lo mejor, o sea, ni siquiera sabe de la existencia de esta persona, no sé, para mí es algo mágico. Y de ahí entonces yo creé mi página, digamos, y se ha creado una red literaria y humana de verdad inmensa. Y muchas veces yo suelo hablar con estas personas y sin compromisos, o sea, muchas veces me envían correos con sus libros, con sus escritos, simplemente para compartirlo. Son charlas, no siempre se puede llegar, por ejemplo, a traducir, porque, por ejemplo, no se sienten listos todavía y yo no suelo presionar a nadie, simplemente se ha creado esta red literaria y todo el mundo, lo que me gusta de digamos, de esta red, que todo el mundo siempre está apoyando a los demás. No hay antagonistas de que como has traducido este libro y entonces, no, todo el mundo está ahí presente en estos momentos y espero que sea así, digamos, siempre. ¿Tienes algún ritual tienes alguna hora específica cuando haces tu trabajo? ¿Tienes algún espacio? Si no es aquí, no puedo trabajar. Este, y cuando estás en ese proceso de convertir de, de- de- de un código en español a código en italiano, ¿te gusta hablar del proyecto que estás trabajando, Adriana, o lo dejas al último, ya cuando termine, sale, pero en ese proceso inter no voy a decir nada?
cómo funcionan esas Bueno, lo partes, de los Adriana. rituales me gusta mucho como trabajar en un espacio que esté limpio, digamos, a nivel energético y también a nivel visual, porque como para entrar en el libro también necesito como libertad, digamos, visual, porque ya las imágenes son tan intensas, sobre todo si se habla de poesía, y entonces intento estar en sitios tranquilos y me gusta, por ejemplo, poner unas velas para que la atmósfera esté tranquila y suelo trabajar con música también. Eso depende del día, ¿no? No tengo un momento especial del día, eso depende porque es un trabajo en el que, o sea, no puedes decidir, por ejemplo, hoy voy a trabajar 5 horas, mañana voy a trabajar 10 horas, eso depende mucho de la inspiración también que tengas. Y lo que suelo hacer también es hacer muchas revisiones de lo que traduzco, porque yo siempre suelo decir que una mirada fresca, una mirada, por ejemplo, lo que he traducido hace 2 días, puede ser distinto, entonces yo me dedico muchísimo, es un trabajo de detalles. Y lo de hablar de los proyectos, esto depende también de la voluntad del escritor o, por ejemplo, de las editoriales, porque a veces hay que respetar, digamos, algunos tiempos, por ejemplo, no sé, de redes también, como vamos a anunciar que vamos a publicar este libro. Lo que suelo hacer, bueno, compartir, por ejemplo, con la gente más cercana, con los amigos, es como que tengan interés como en lo que va a pasar, como, oye, voy a traducir un libro que me está gustando mucho y entonces como intento ya crear la curiosidad en los demás, porque luego tengo la suerte de que todos mis amigos, mis amigas estén muy ilusionados, ¿no? Y entonces, eso sí, suelo hablar, pero no suelo desvelar mucho, suelo esperar a que se cumpla todo. Este, híjole, es imposible saltarse esta pregunta. ¿Piensas ahorita, piensas en español o cuando estás traduciendo de español a inglés? ¿Piensas en francés o piensas en inglés, Adriana? Esa es Al una momento que pregunta. estás, o estás de inglés, de italiano a tal y tal y tal. Claro, no, no. Yo creo que cuando ya tienes un conocimiento, digamos, de un idioma, ya empiezas a pensar en otro idioma. Yo cuando vivía en España, porque yo estoy viviendo casi 2 años en España, me acuerdo de lo que me pasaba cuando, por ejemplo, iba a hacer la compra. Y sabes, cuando tú estás haciendo la compra, estás pensando en lo que tienes que comprar. Y yo lo pensé, o sea, lo empecé a pensar en español. Y entonces ahí yo dije, bueno, ahora sí me sé bien el español, porque eso suele pasar. O, por ejemplo, cuando sueñas con algo, con alguien y estás ahí hablando en español. Así que no, eso es algo que suele pasar. Porque hacer o sea, pasaje español, italiano, italiano, español sería como más mecánico, ¿no? Digamos, es algo que no dejaría fluir la traducción. Así que sí, es algo que me suele pasar, pero después de muchos años de estudios. Pero ya, o sea, cuando estás en ese proceso, estás pensando en el idioma, en el idioma ese, o lo estás Estoy convirtiendo. pensando en cómo pueda transformar una frase, por ejemplo, en español, en italiano y que tenga el mismo efecto. O sea, yo me imagino, por ejemplo, no saber el español y leer la página de un libro en italiano y que resulte, digamos, eficaz. Porque el texto traducido, digamos, es como una segunda vida del texto. O sea, no es un género minoritario, o sea, son libros, porque siempre tenemos que pensar, aunque sean versiones bilingües, que el lector que recibe el libro no conoce el idioma en el que se ha escrito y entonces no tiene que parecer una traducción, tiene que parecer como si fuese ya así y ya. Así que sí, intento que tenga el efecto que me ha dado a mí cuando yo lo he leído en español. No sé si me ha explicado. Sí, sí. Increíble. No sé cómo se hace, pero eh, mira, el año pasado, a inicios del año pasado, tuvimos una conversación con un grupo italiano de tecno rock, Vale. compatriotas tuyos, ah, creo que eran del norte de Italia. Y les prometí a ellos que iba a empezar a aprender italiano y no lo he hecho, pero yo creo que este año sí voy a empezar a aprender italiano. Vale, ya Que puedes practicar conmigo. me da vergüenza, Adriana, de que estés de este lado de esos códigos y que yo no pueda brincar del otro lado de los códigos. Perdón, perdón, pero No, creo que no. va a ser uno de mis propósitos. Adriana,
Sé que organizaste una presentación de un libro en Italia hace algunos meses, una de tus traducciones. Nos cuentas, nos cuentas de de ese proyecto, Adriana, de esa presentación. Es- Fue un momento mágico para mí, o sea, todavía yo cuando lo cuento ahora todavía me parece como un sueño que, no sé, ha sido algo mágico. Yo organizé una presentación en mi ciudad de un libro que es Este día nunca volverá de Carlos Colón Ruiz, que es un autor excelente de Puerto Rico, y había traducido su libro y entonces ya existía la versión bilingüe, digamos, en italiano, y digamos, la presentación del libro en Italia se incorporó a otro proyecto mucho más grande que había, al que había dado vida Carlos Cono Ruiz, que era como unas presentaciones de muchísimos libros por Europa y América. Y entonces para mí fue un honor poder recibir este autor, que además vino acompañado de Liz Kamalich, otra escritora de Puerto Rico, y también a Ángel, que fue como una persona muy importante que grabó un documental sobre la vida del escritor. Y entonces fue muy bonito poder compartir, digamos, este proyecto con personas de mi ciudad, personas que conocía muy bien, pero también personas que no conocía. Además, para mí fue la primera vez en mi vida en la que yo como hablé delante de tanta gente de un proyecto tan importante y sentí mucha presión, mucha responsabilidad, porque además también tuve que traducir simultáneamente toda la charla, pero fue mágico porque, no sé, el encuentro que tuvimos después de tantos meses trabajando y hablando, ¿sabes? Por teléfono, veo como hay diferencias de muchas horas, ¿no? De Italia a Puerto Rico. Entonces, ¿qué hora es ahí? ¿A qué hora nos llamamos? Todo tan difícil, pero al final poder estar ahí compartiendo en persona, digamos, en vivo, esa emoción fue algo que, o sea, no me voy a olvidar, o sea, nunca de este momento, porque además se habló también de la traducción y no sé, de cómo, mira, si yo no hubiera traducido este libro, nunca habría conocido a estas personas tan maravillosas porque de verdad, además hoy en día puedo llamarles amigos y amigas porque además fue súper bonito como enseñar mi región, mi pueblo. Hemos compartido tanta poesía y de verdad, esto fue como, nunca habría imaginado poder organizar todo esto y nada, fue estupendo, de verdad. Y ojalá poder hacer muchas presentaciones en Italia. Increíble. Bueno, ya dijiste que esto tuvo una acogida muy interesante allá en tu ciudad. Este, ah, ¿tienes pensada otra presentación con con los autores que les has hecho traducción? ¿Hay posibilidades de hacer Yo otros creo que sí, eventos por como ejemplo, estos? ahora no quiero desvelar mucho, pero estoy traduciendo un libro de un autor mexicano, no puedo decir mucho, y este Sí. autor está muy contento de la idea de poder venir aquí, en Italia, de poderlo o sea, presentar. Así que yo creo que las cosas van surgiendo, es decir, yo antes he dicho, al principio solo traducía, luego tuve la idea de crear mi página de difusión de poesía y tal, y de ahí también la presentación. Yo no sé, creo que las cosas al final van surgiendo y ahora tendría menos miedo porque de verdad, o sea, mi primera presentación fue como, no sé, fue una emoción enorme. Creo que siempre uno tiene ilusión, tiene esta emoción, pero me siento más tranquila también porque dije, bueno, lo puedo hacer, es algo que yo puedo hacer porque pensaba en tantos detalles, además, sabes, dónde hacerla, cómo las luces y esto, y al final todo salió bien y hay que atreverse, no sé, me voy a... Sí, me voy a incorporar a otras presentaciones, ¿Cu- claro. ¿Cómo es el día a día cuál es el día a día de Adriana Caterino? Se Ay, levanta con el pelo disperso, este, yo trabajo también en una escuela se levanta en la aquí. mañana con el pelo disperso, ya pone ambos pies en el suelo, Sí, sí, y estoy luego, en la realidad. qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el día a día de Adriana Caterino? Este, cómo empieza? Cuéntanos. ¿Cómo empiezo? Bueno, yo trabajo también en una escuela, soy profesora de español y de francés, así que me dedico también a organizar las clases, trabajo tanto con niños como con adultos, así que mi día a día es relacionarme a mucha gente distinta y luego también hablar con los escritores. Son dos trabajos que tienen en común los idiomas, pero son muy distintos, porque digamos ahí, como te digo, es la parte más introspectiva de hablar de asuntos poéticos con los autores, de traducir, y luego cuando tengo que trabajar en la escuela, no sé, estoy más,
¿cómo te puedo decir? Me entrego a todos los miedos que tienen los chicos, las chicas. Es algo que me encanta también. Y nada, me gusta viajar, me gusta muchísimo No, viajar. De no, hecho, pero cuando bueno, puedo me todavía no nos escapo. has dicho, la traductora Adriana se levanta y luego, ¿qué? Se cepilla los dientes, toma un baño, un desayuno, ¿qué Me tomo desayuna? café expreso. Es que queremos saber, o sea, queremos saber de ti. Luego, a ver, un baño, salgo. Claro, como todo el mundo, soy, No, 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 pero tú no eres todo el mundo, tú eres Adriana, eres No, distinta pero a de todo el verdad, mundo. para mí ya es raro que alguien me esté escuchando. Para mí es un honor, de verdad. Estoy súper contenta, es un honor de que la gente se interese en este proyecto. Porque es algo que he soñado durante mucho tiempo y siempre he dicho, bueno, soy demasiado soñadora, nunca lo voy a conseguir, pero al final veo que es un proyecto ya que existe, que es realidad y siempre hay que creer, yo creo, en los sueños y además es un trabajo normal, porque muchas veces se piensa como que es hacer el traductor, ¿no? Es un trabajo que no se conoce tanto, pero es un trabajo real y bueno, que existe, que existe. Pero no contestaste, te pusiste como gato, o sea, y no contestaste lo que hace la traductora, va, Tengo una vida súper normal, súper toma el normal. metro en la mañana, va a dar clase, regresa, termina su horario Claro, voy a dar un formal. paseo. Muy bien, muy bien, te defendiste, muy bien. A ver, Adriana, vamos a ver si existe un poeta, si hay un cuentista, si existe un narrador en Perú, en Argentina, en Colombia, en Paraguay, en México, y ese autor quisiera ver su trabajo en otro idioma, en el italiano, por ejemplo, puede ser en francés, este, quisiera compartir su trabajo con otros lectores. ¿Cómo contacta a Adriana Caterino? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo le podría hacer? Yo Incluyéndome a mí. tengo, sí. Adriana, incluyéndome a mí. Tú ya tienes mi número, tienes mi contacto. Ay, que por Pero cierto, espérame, me han pedido, pásame para otros fines. Pásame el número de Adriana, ya vi que estás conectado en Italia, pásame el número de Adriana. No, pues pídanselo a ella, yo creo que van a tenérselo que pedir a ella. Ya si ella se los da, bueno, es otro asunto, pero yo no. Bueno, perdón, ven, ese fue ahí un desliz igual, es muy simple. Yo tengo, de la bueno, tengo una plática. página en Instagram que se llama simplemente Adriana Caterino Traduttrice, que quiere decir traductora en italiano. Y tengo también una página en Facebook. Así que me pueden escribir por mensaje y yo luego cuando ya contactan conmigo suelo dar mi número, suelo hacer llamadas o videollamadas dependiendo de la charla o no sé. Así que simplemente enviar un mensaje y de ahí yo siempre suelo hacer suelo explicar lo que hago y los escritores me suelen proponer unos textos y de ahí no siempre traduzco libros por enteros. También se puede pensar en traducciones, por ejemplo, de fragmentos. Por ejemplo, yo he trabajado con un escritor de El Salvador, que se llama Rodrigo Arroyo, y he traducido algunos poemas y ahora, por ejemplo, los estamos publicando en revistas culturales, literarias italianas. Hay muchas opciones o también solo simplemente para conectar y para pensar en proyectos para el futuro. Así que yo estoy totalmente disponible para, sin compromisos y si nace una colaboración, si nace un proyecto de trabajo, bien, o si no, quedamos como amigos y amigas y compartimos poesía. Así que muy simple. O puede ser, bueno, ahora que te has incorporado al proyecto de Europa y América, Comunidades Compartiendo su Quehacer Cultural, puede ser a través del Facebook, puede ser a También. través de YouTube de Europa y América, Comunidades Compartiendo su Quehacer Cultural. Entonces, si hay algún escritor en Argentina, en Colombia, en Perú, México, Puerto Rico, etcétera, que quiera compartir su trabajo en otros códigos, en italiano, principalmente en francés, por ejemplo, puede a través de esta plataforma ponerse en contacto contigo, que yo creo que
es parte de ese proceso de crecer, de buscar nuevos lectores para el trabajo que uno desempeña. Perfecto, ha sido una charla riquísima. No le pude sacar a Adriana qué es lo que hace en el día con día desde que se levanta, pero bueno, ahí para los admiradores de Adriana, que he recibido muchas llamadas, pues se van a seguir yendo con esa duda de qué es lo que hace Adriana en el día con día, desde que pone un pie en el tapete derecho, duermes Voy a dejar que lo imaginen. te levantas del lado derecho, te levantas del lado izquierdo de tu Depende cama. del día, depende del día. Ok, entonces se van a ir con la duda de que, qué ocurre después de que Adriana pone muy temprano por la mañana, su pie del lado derecho, del lado izquierdo de la cama. Se van a ir con esa duda y también se van a ir con la duda de qué hace el resto qué hace una traductora el resto del día. Bien, perfecto, Adriana. No, esa fue una broma, creo. En realidad, este no es un trabajo periodístico, es una conversación entre amigos, no, no está sujeta a guiones, aquí no hay guiones, No. no es un proyecto rígido, no tiene nada que ver con entrevistas de prensa o de televisión. Esta es una charla entre amigos, porque es un proyecto ciudadano para ciudadanos y no estamos acartonados, ni hemos preparado este asunto desde el punto de vista periodístico. Adriana, ¿algo más en esta riquísima conversación? ¿Algo más de tu trabajo, Adriana? Creo que más o menos yo lo he dicho todo, nada. Vuelvo a repetir que es un trabajo que yo hago de verdad con el corazón. El otro día un escritor me envió un mensaje que me hizo reflexionar mucho y como que yo le estaba contando de cómo iba el proceso de traducción, le estaba actualizando y él me dijo, sigue el ritmo de tu corazón. O sea, no sigas ritmos, no tengo prisa, porque muchas veces hay, digamos, hay fechas límites, en este caso no. Y entonces esta frase me hizo reflexionar, porque de verdad la traducción sigue el ritmo del corazón y en general yo suelo verlo así y hasta que tenga la posibilidad de traducir libros siempre estaré feliz de verdad de poder ser mediadora de almas, de personas y quiero que la poesía viaje y llegue a más gente posible porque al final todos somos iguales y los idiomas no tienen que representar un límite, todos tenemos que estar más unidos y la poesía es un género literario que yo creo funciona muy bien en esto porque es directo y a cada uno le llega así y Tu, nada, muchas tu gracias. poeta, latinoamericano de cabecera, ¿quién será, Adriana? Tengo muchos, de verdad, ¿no? Siempre que me haces esta pregunta, no sé, me fascinan mucho los autores de realismo mágico en general. Además, un autor fue Adolfo Bioy Casares, yo escribí una tesis sobre él y entonces todo el tema de la literatura fantástica, de cómo nació, digamos, este género que era un género, digamos, británico y cómo nació, cómo fue en Argentina y entonces también todos los vínculos con el cine francés. No tengo uno de cabecera, sino que me gustan los autores que, por ejemplo, en este caso, este autor me gustó además porque siempre estaba en la sombra de Borges, siempre como se solía, digamos, acompañar a otro autor más importante. Hay muchos autores que no se conocen mucho, que son más, digamos, están ahí escondidos también en los manuales de literatura, porque se suele estudiar siempre la historia de la literatura, pero habría que estudiar más las intenciones más puras, ¿no? Las historias reales de los autores. Así que sí, tengo muchos. En narrativa, ¿quién sería, brincándonos al otro terreno, quién sería alguno de los autores de cabecera que tienen cierta afinidad, inclinación hacia ellos? No sé, Borges me gusta mucho, como ya mencioné, y bueno, Márquez, que además es el, digamos, el monstruo, ¿no? de la literatura, y leí Cien años de soledad, antes lo leí en italiano y luego en español, y yo ahí dibujando toda el árbol de la familia de buen día que yo no entendía nada al principio, pero luego, nada, sí, es que también me gustan mucho los autores franceses, por ejemplo, sí, todos los autores románticos también de la literatura francesa y la parte de la novela experimental, por ejemplo, ¿no? Porque también me gusta mucho el cine y entonces también, sí, René, todas estas cosas sí, muchos, Muy no sé. bien.
Riquísima conversación. Muchas gracias, Adriana, que te digo. Gracias, de Un verdad. abrazo que llegue hasta allá a tu tierra, Un saludo a Italia. todos los amigos y las amigas. Bienvenida a tu proyecto Europa y Gracias. América, comunidades compartiendo su quehacer cultural. Esta es tu plataforma. Puedes invitar a los amigos que tú quieras. Estás en plena libertad. Este es tu proyecto. Gracias por incorporarte a este proyecto. Gracias a ti. Un abrazo de bienvenida. Vienen muchas cosas. Tenemos ahí muchas, muchas, muchas cosas. Y este es un proyecto ciudadano para ciudadanos, sin compromisos financieros, sin compromisos políticos. No tenemos ningún tipo de compromisos. Entonces nos da libertad para decir, hacer, exponer muchas cosas. Adriana, Gracias muchísimas por esta gracias. oportunidad, de verdad. Muchas gracias.